Lo entiendo. Xiao de repente levantó la vista, volviendo a un estado de calma y derramando su aura de gloria que había demostrado en el campo de batalla. En silencio, agregó, nunca te he culpado. Estabas cuidándonos, dándonos la mejor ruta de escape. Lo entiendo todo. Esta fue la primera vez que se dirigieron entre sí por su nombre. Él la miró en voz baja mientras hablaba lentamente. Todos estos años presencié cómo eras una soldado. Entiendo las dificultades que enfrentaste. Tal vez, a veces, pensé que había sido egoísta en ese entonces. Si hubiera arreglado mis pensamientos, no habría dejado que las circunstancias lo llevaran a la desesperación. Incluso si la guarnición del emisario del suroeste se hubiera convertido en bandidos, o si cada uno de nosotros muriera, no deberíamos haberte dejado asumir esta responsabilidad, oponiéndonos al rey de Yanbei, lo que ha dado como resultado este estado hoy. Chu Qiao negó con la cabeza mientras pensaba para sí misma. Ya había habido diferencias irreconciliables entre Yan Sun y ella. Incluso sin la existencia de la guarnición del emisario del suroeste, otras razones habrían culminado en sus consecuencias. Era solo cuestión de tiempo. Xiao no esperó a que ella hablara mientras decía francamente. Después de todo, solo eres una niña. En aquel entonces, no pudimos ver esto con claridad. Levantó la vista y sonrió con suavidad como un anciano vigilando a sus descendientes. Su Majestad había dicho antes, solo si abandonas el pasado por completo, puedes alcanzar la paz interior. Al no llamarte general, no significa que me alejo de ti. Solo significa que espero que puedas dejar atrás el pasado y vivir una vida por ti misma. Las gotas de agua, que se habían acumulado en las ramas y las hojas de los árboles, cayeron al suelo y sobre los zapatos blancos de Chu Qiao. Ella levantó las cejas mientras se sentía tocada. Aunque Tang es un lugar cálido, hace frío ahora. Señorita, deberías regresar antes. Cuando terminó su oración, se hizo a un lado para que Chu Qiao se fuera. Sin embargo, ella de repente gritó. Hermano Xiao estaba completamente aturdido cuando levantó su cabeza vigorosamente para mirarla. Chu Qiao dijo en tono grave. Nos conocemos desde hace muchos años pasando por la vida y la muerte juntos. Somos compañeros en el campo de batalla y familia fuera del campo de batalla. Los vientos desolados danzaron a través del bosque. La mirada de Xiao se distrajo momentáneamente. Después de un buen rato, mantuvo su postura y retrocedió un paso. Con un tono grave, declaró. Voy a ir al suroeste para asumir una nueva cita. Puede que no tengamos la oportunidad de reunirnos de nuevo. Como se esperaba, ya lo sabía. Las yemas de los dedos de Chu Qiao se volvieron un poco frías. Mientras miraba la sombra solitaria de Xiao, comenzó a sentirse un poco ahogada. Ella asintió en voz baja y dijo: Cuídate. Después de lo cual, se dio la vuelta y salió del pabellón. Apenas había dado unos pocos pasos hacia afuera cuando una voz sonó detrás de ella: Xiao Qiao, cuídate. Se dio la vuelta para ver a Xiao parado allí en silencio, mientras mantenía su postura. El viento soplaba sobre su ropa, revelando patrones de nubes de color marrón verdoso que habían sido bordadas en su uniforme. Una sombra de verde se podía ver alrededor de su cintura, todavía llevaba el cinturón de cuando todavía formaba parte del ejército de Xiuli en aquel entonces. Se quedó allí en silencio, con la cabeza baja, era difícil comprender que había pronunciado esas palabras que reconocían su estado de relación ahora diferente. Chu Qiao se congeló por un tiempo antes de que finalmente se diera la vuelta y caminara en una dirección diferente. Más asterisco más.
Después de algunas vueltas, el jardín Sanglin ya no estaba a la vista. Levantó la vista, dándose cuenta de que, sin darse cuenta, había vagado al pie de las montañas de Fulan, fuera del palacio de Rufu. La montaña antes mencionada no era más que un paisaje con rocas apiladas. La capa exterior se veía como si hubiera sido adornada con jade blanco, apareciendo cristalina. Se había ganado el título de una de las maravillas en el Palacio Yinggu. Sin embargo, mientras Chuqiao observaba este montón de rocas blancas, sintió una sensación de frialdad que emanaba de su corazón, envolviéndola lentamente. Señorita. Mei Xiang la llamó, preocupada. Chuqiao permaneció en silencio mientras su mirada se fijaba ligeramente en las pocas flores de flor de ciruelo y las cosas más allá de ellas. Señorita, todos piensan de manera diferente en este mundo, pero usted solo tiene un corazón. No podrá cuidar a tanta gente. Las palabras de Mei Xiang resonaron junto a su oído, pero Chuqiao aparentemente no las escuchó. Los vientos eran fuertes. De repente sintió un tinte de tristeza. El comandante Xiao le ha seguido durante tantos años. Con el tiempo, llegará a comprender. Nada dura para siempre. No esté tan triste. Chuqiao se dio la vuelta y abrazó a Mei Xiang con suavidad cuando dijo, Mei Xiang, si quieres irte con él, adelante. Chuqiao sintió que el cuerpo de Mei Xiang temblaba como un conejo asustado mientras enderezaba su espalda. Después de un largo rato, Chuqiao sintió un par de manos alrededor de su cintura mientras la voz de Mei Xiang se detenía alrededor de su oreja. No puedo soportar dejar al comandante, pero tampoco puedo dejarla sin más. La luz del sol brillaba de un blanco brillante en su cenit. No se veían nubes en lo alto del cielo. Señorita, no se preocupes más por los demás. El maestro Sud puede no ser un santo completo, pero es la única persona en este mundo que está totalmente dedicada a usted. Para usted, él puede matar y volverse demoníaco, pero también está dispuesto a cambiar para mejor. No podrá encontrar a otra persona en este mundo que sea así. Mei Xiang sonrió mientras hablaba. En cuanto al comandante él llegará a un acuerdo con esto eventualmente como yo. Cosas como estas no pueden ser forzadas. Cada individuo tiene sus propias afinidades. Una sensación de libertad desenfrenada había sido el deseo de Chuqiao durante muchos años. Ella levantó la vista y al parecer vio los ojos del hombre. En medio de las duras condiciones y la agitación dentro de la corte de Xia, seguía bien. Capítulo 8. Un abrir y cerrar de ojos, otro año nuevo había llegado. El Imperio Tang había experimentado su año más turbulento en la historia reciente. En un gesto para animar el estado de ánimo, Li Ce dio órdenes de organizar un banquete de primavera que no tenía precedentes en la extravagancia. El día 27 del 12º mes, Li Ce organizó un banquete para sus funcionarios en el Palacio Imperial, para revisar el año que acababa de pasar. Para las personas que habían tenido un buen desempeño, los recompensó debidamente, permitiendo que los funcionarios con un rango de tercer nivel o superior cenaran con él en la misma sala. Además, él mismo compuso un poema, ordenó a sus sirvientes que lo copiaran y distribuyeran a cada funcionario. El palacio trasero estaba decorado con luces brillantes también. El banquete se extendía desde el Palacio Yixin hasta el Palacio Sanqing. El camino estaba adornado con numerosas luces brillantes y linternas, ejemplificando un retrato auspicioso. Junto con los bailarines, fue una vista majestuosa. Li Ce invitó a Chuqiao a los banquetes un par de veces, pero Chuqiao lo rechazó porque no le gustaba el escenario.
Se quedó en su propio palacio junto con sus sirvientas, organizando su propio banquete y comprando sus propias decoraciones para dar la bienvenida al nuevo año. En el día 28 del 12º mes, un transporte tras otro, cubierto con una tela verde, entró por las puertas principales del Palacio Yinggu, en dirección a las residencias Mie. Cuando los carros llegaron allí, las cajas fueron descargadas y abiertas. El contenido del interior sacudió todo el palacio, lo que provocó que todos corrieran hacia la residencia Mie para obtener un control de lo que estaba sucediendo. Incluso algunas de las concubinas de Li Ce se apresuraron allí, incapaces de contener su ira. Hubo un total de 20 carros que contenían 200 cajas de madera de varios tamaños. Después de abrirlas, los ojos de todos brillaron. Las cajas estaban llenas de objetos relucientes. Esmeraldas, piedras antiguas, rubíes rojos, piedras de ópalo, jade blanco, perlas, seda suave, valiosas pieles de animales, antigüedades y obras de arte. Toda la extravagancia de la vida se congregó frente a sus ojos. No solo eso, sino que también había accesorios para mujer como coronas, túnicas, zapatos de jade y brazaletes en abundancia. También había plantas que iban desde flores de alta calidad, plantas de coral de más de 30 pies de altura hasta hierbas medicinales raras. También había una pantalla hecha de perlas que brillaba en la oscuridad, junto con algunos artefactos extraños de tierras extranjeras como cerillas, binoculares, accesorios de vidrio, relojes de alarma, vestidos y una gran variedad de artículos valiosos. Lo que era aún más ridículo era que había algunas cajas de productos locales que no llamaban la atención. Los objetos parecían como batatas. Zhu Qiao tomó uno de los objetos y lo examinó durante un largo rato antes de darse cuenta de que era una patata dulce de Qinghai, que el hombre le había descrito en sus cartas. Se la llevó a la nariz, ya que desprendía un aroma fragante, haciendo que se sintiera dulce por dentro. Pensó que todos los demás artículos valiosos no podían compararse con estas pocas batatas comunes. Los lugareños allí habían oído que el rey de Qinghai había realizado un esfuerzo considerable para adquirir estos artículos. Las patatas eran grandes y tenían cuerdas rojas y tela envuelta alrededor de ellas. Parecían indescriptibles. Se colocó un pequeño membrete dentro de una de ellas. Lo sacó mientras sus dedos removían el hilo dorado que lo rodeaba, revelando una larga carta con palabras limpias. Siempre fue así. Incluso cuando escribía, se paseaba por las ramas, mencionando temas sin importancia como el clima, la política, la economía. Actuó como si estuviera conversando con otro líder mundial, antes de agregar una frase al final. Ten cuidado, no dejes la puerta abierta. Antes de dormir, cierra las puertas y ventanas para evitar que gente mala entren en la casa. Una vez, Li Ce se enfureció enormemente cuando tropezó en secreto con la carta de Su Qiao calificándolo de villano. Cuando Zhu Qiao miró al autoproclamado hombre justo que invadió su privacidad, sintió que ambas palabras eran ciertas. Sin embargo, la carta de hoy no fue tan larga. Después de una breve apertura, su escritura parecía ser más contundente. Evidentemente, había pensado durante mucho tiempo antes de escribir ya que la tinta se había secado. Las palabras decían: estoy ocupado. Espérame. En medio de jadeos de sorpresa, Zhu Qiao sostuvo el pequeño membrete en su mano. Sintió una sensación de paz. No podía oír nada, ni siquiera los sonidos del viento, los gritos de los pájaros, el susurro de las hojas. Aunque era invierno, se sentía cálida por dentro como el clima primaveral. Más asterisco más asterisco más. Esa noche, Zhu Qiao, Mei Xiang, Yinyin, Qiu Sui y un grupo de sirvientas se reunieron en la residencia Mie.
Chu Qiao cocinó para su grupo personalmente. Aunque sus habilidades culinarias eran normales, sus técnicas eran suficientes para sorprender a las demás personas. Sus reservas iniciales hacia su cocina fueron rápidamente disipadas. A medida que se avecinaba la noche, se lanzaron fuegos artificiales hacia el cielo. Chu Qiao y los demás corrieron hacia el patio, parados debajo de un árbol de osmantos cuando fueron recibidos por la vista de dibujos de flores en el cielo. Mientras las luces de colores se reflejaban en sus caras, disfrutaban del alegre humor de esta ocasión festiva. Yin Ying, Pingan y algunas otras sirvientas encendieron algunos petardos. Chu Qiao se tapó los oídos mientras estaba rodeada por las otras personas en el centro. Su rostro brillaba ligeramente de rojo cuando estaba vestida con un nuevo abrigo peludo de algodón acolchado, parecía una niña que no había crecido. Este fue el año nuevo más feliz que había celebrado desde que llegó a este mundo. Aunque la persona que amaba no estaba a su lado, la vida seguía siendo feliz. Hubo sonidos de risas afuera por todas partes. Chu Qiao se sentó frente a su mesa de estudio, dibujando dos figuras de dibujos animados que parecían tan reales como el original. Tenían cuerpos pequeños y cabezas grandes, uno era burbujeante, mientras que el otro era severo y serio. Las dos figuras estaban de pie sobre una pendiente, hombro con hombro, mirando hacia la distancia mientras parecían agradables. Delante de ellos había un pedazo de vastos pastos con rebaños de vacas y ovejas reuniéndose juntos. Un gran cuerpo de agua yacía más adelante. Ella concluyó diligentemente su carta firmando dos palabras. Estoy esperando. Ya no había necesidad de ser avisado o preguntar. Se imaginó que sería egoísta por una vez, manteniendo su astucia hasta el final, y confiando en la decisión que estaría a punto de tomar. Cuando dejó el membrete, recuperó la capa y salió a buscar a Mei Xiang y al resto. Mientras salía del palacio, un grupo de pétalos de flores blancas descendió sobre ella. Como la nieve, estaba esparcida por todo su cuerpo. Todos estallaron en carcajadas unánimes. Sus ruidos se extienden lentamente por todos los rincones del Palacio Yinggu. Capítulo 9. Los cortos inviernos en el Imperio Tang significaron que 3 meses pasaron en un instante. Unos días antes, se difundió la noticia del Imperio Song de que el rey de Jinyang, sospechando problemas con la salud del emperador, llevó a algunos de sus oficiales de apoyo a los médicos imperiales para un anuncio público de la salud del emperador. Su propuesta fue rechazada por Nala Nonie, casi culminando en una pelea. Se corrieron rumores en el Imperio Song de que la princesa procuraba reclamar el trono y que la muerte del anterior emperador era lo que necesitaba. La inquietud se extendió en la región con rumores de que el rey de Jinyang tramaba algo en secreto, y algunos de los nobles ya respondían a su llamado a las armas. Mientras Li Ze hablaba sobre esto, frunció el ceño y casualmente comentó, si todo está bien, ¿por qué no callaron a estas personas? También estaba en silencio Chu Qiao, pues había adivinado algunas cosas. Probablemente no fueron los únicos con toda la atención en el Imperio Song. Chu Qiao se preguntó cómo la señora que había apoyado al Imperio de Nalan durante tantos años sin ayuda, se ocuparía de estos engaños. No pudo evitar recordar la carta que vio en Yanbei hace años, donde decía: la montaña cuidaba los árboles, pero los árboles nutrían sus ramas. Mi corazón buscó tu felicidad, pero no lo había sabido. ¿Quién podría permanecer firme para siempre? Por mucho que uno pueda mantener una apariencia dura, eventualmente llega un día de dolor y tristeza. Más asterisco más.
El 9 de marzo, el segundo hijo de Li Ce, Li Qiaoan, sucumbió a la fiebre tifoidea a la edad de 3 años. Li Ce estaba en el lago Xiang inspeccionando una represa cuando se le informó. A pesar de que Li Ce se apresuró a ir a casa, para cuando llegó, su hijo ya había fallecido. En la actualidad, Li Ce tenía 2 hijos y una hija, el mayor tenía 6 años y su hija, 4. El hijo que acababa de morir era de Lady Nanyun. La muerte del niño la devastó y se convirtió en una enfermedad que la llevó a morir 3 días después. Demasiado pequeño para ser enterrado en un ataúd, su segundo hijo fue incinerado en el templo de Nantian y se le dejó descansar allí. En el pasado, Li Ce siempre estaba sobrio y podía enfrentar varios desafíos con una mente clara. Pero esa noche, Zhu Qiao lo vio borracho por primera vez. Con los ojos entrecerrados, Li Ce sonrió levemente mientras agarraba la mano de Zhu Qiao, murmurando mientras bebía. He estado matando demasiado. L. Agarró con tanta fuerza que la muñeca de Zhu Qiao dolía. Los pasillos estaban en silencio, y cuando el viento frío sopló, levantó un poco de polvo, llevando consigo el croar de las ranas en los sauces lejanos. Esos suaves y distantes ruidos hicieron que los indigentes en esta sala destaquen aún más. En la parte superior, el soporte de la vela de la grúa de cobre, la cera fundida roja de la vela goteaba como las lágrimas de una dama que rodaban silenciosamente por sus mejillas. Al día siguiente, Li Ce otorgó póstumamente el título de concubina Yun a Lady Nanyun en la entrada de la tumba imperial, dando cierre y consuelo a su familia. 2 meses pasaron, y era mayo. Lady Ziming dio a luz un hijo y regresó al palacio donde fue celebrado. Li Ce nombró al niño Qingrong y le otorgó el título de rey de Rong. En un instante, Lady Ziming se había convertido en la dama más poderosa del harén. En privado, las damas en el palacio discutieron cómo ella había, en un período tan breve, concebido un hijo y ascendido al poder. Teniendo en cuenta eso, su tiempo en la cima no llegaría muy lejos. Sin embargo, hubo algunos que dijeron que ella nació como una doña nadie, con su familia como nobles caídos y su padre, un criminal. Y mientras su hermano estaba escalando filas en los tribunales, sus identidades representaban una barrera hacia posiciones más altas. Sin la herencia familiar y el apoyo, sería difícil establecer un punto de apoyo. Fue solo entonces que Zhu Qiao se dio cuenta de que ella no era totalmente ajena a esta dama. Cuando Zhao Yuner la estaba cazando, Zhao Song confió a Zhu Qiao a San Siyi. Y San Siyu era el hermano de esta dama. Zhu Qiao nunca había prestado mucha atención al harén de Li Ce, ni preguntó por esos problemas. Pero ahora mismo, de repente se dio cuenta de algo y le preguntó a Qiusui, ¿por qué la madre del emperador no estuvo allí durante las celebraciones? Desde la muerte del emperador, la emperatriz partió para el templo Anjin y no ha regresado en años posteriores. Qiusui respondió. Zhu Qiao al escuchar esto, no pudo evitar sentir simpatía por los altibajos de la vida de esta emperatriz. Apenas unos días antes, Su Qiue había enviado un par de hermosas y coloridas aves únicas a las tierras de Wu. Se dijo que esta especie de aves viven en parejas por lo que uno no podría vivir solo si su compañero muriera. A Zhu Qiao le gustaron tanto que los alimentaba personalmente, y los había renombrado como tortolitos con más afecto. La hembra se acercó más a Zhu Qiao, incluso cuando la sacaban de la jaula, volaba por el pasillo, ocasionalmente aterrizando en los hombros de Zhu Qiao y frotando la mejilla de ésta con su cuello. El macho se enfurecería al ver esto, llevándolo a volar alrededor de la casa y hacer muchos ruidos extraños, riendo a todos al hacerlo.
A Li Ce parecía gustarle también el par de pájaros, bromeando de vez en cuando. Más asterisco más asterisco más. Una noche, mientras dormía, Chu Qiao de repente sintió que estaba siendo observada. Cuando abrió los ojos y se sentó en la oscuridad, fue sorprendida en un fuerte abrazo. La familiaridad de la respiración profunda de un hombre adulto rozó su cuello con el aroma del alcohol. La agarró tan fuerte como si estuviera usando toda su fuerza que casi la estaba lastimando. Ella no luchó, y a través de su ropa casi podía sentir su soledad y agonía, antes de extender su mano suavemente para palmear su espalda. A medida que la luz de la luna brillaba sobre ellos, se podían ver los bordados rojos en la ropa del hombre, que se asemejaban a los de un dragón. A la luz de la luna, los finos hilos de seda roja parecían fundirse en el amarillo brillante, como una muñeca ensangrentada con un vago pulso. Suavemente, Li Ce la dejó ir. Chu Qiao preguntó cuidadosamente. Li Ce, ¿pensaste que yo era ella? Aturdido, Li Ce volvió la cabeza y la miró, levantando las cejas ligeramente. En ese momento, Chu Qiao se encogió, al darse cuenta de que podría haber expuesto secretos sin intención. Ella explicó en voz baja, he escuchado de otros que aquí fue donde vivió la princesa Fu. Li Ce la miró fijamente, sus ojos se extendieron como un pozo antiguo abandonado con un significado preciso. Chu Qiao, incapaz de comprender su mirada, solo pensó que su mirada era un poco incómoda. Jaja. Li Ce se rió entre dientes, antes de decir descaradamente. La figura de la princesa Fu era mucho mejor. Esa noche, Li Ce dejó la residencia Mie y se dirigió hacia el palacio Rou Fu. Cuando salió del pasillo, Chu Qiao vio un objeto brillante y liso sobre la mesa. Era el anillo anular de jade de Li Ce. Ella corrió hacia la ventana, exclamando. Oye, Li, tu anillo anular. Li Ce se dio la vuelta y le sonrió, la luz de la luna deslumbraba su expresión. Cada momento con las damas no tiene precio. Volveré mañana para recuperarlo. Reanudó su viaje cuando terminó su oración. Sosteniendo el anillo de jade, Chu Qiao miró al desordenado emperador. Cuando se dio la vuelta, se golpeó los dedos de los pies sobre una superficie prominente en el suelo, causándole un gran dolor. Se sentó con el ceño fruncido, solo para ver sus dedos sangrando profusamente, manchando su camisón blanco. En ese instante, un rastro de mala premonición apareció en su corazón. Un repentino ruido de pasos llegó unas pocas horas después de la medianoche. Chu Qiao se había sentido incómoda y no había estado durmiendo bien. Y mientras se levantaba, Mei Xiang y Qiu Sui entraron apresuradamente en el complejo, pálidas como si hubieran visto a muertos. Su Majestad ha sido asesinado. En la oscuridad de la noche, el anillo de jade blanco había caído al suelo, pero en lugar de romperse, simplemente se astilló y rodó por el suelo liso. Capítulo 10. Cuando llegó al palacio Yixin, el llanto llenaron el aire, mientras todo el contingente de médicos imperiales esperaba fuera del pasillo. Unos pocos médicos experimentados y bien calificados estaban en la sala, donde constantemente se sacaban cuencas de sangre y agua. La escena se clavó profundamente en la médula ósea de Chu Qiao, cortándole el corazón como un cuchillo afilado. Qiu Sui dijo que Li Ce fue apuñalado en la noche mientras se quedaba con Lady Ziming. El perpetrador, siendo un eunuco anciano que afirmó que el rey Luo era su benefactor, no esperó a que los guardias lo capturaran antes de morderse la lengua y quitarse la vida. Chu Qiao apretó su puño. No se le permitió afligirse afuera, y mucho menos entrar al salón interior. Arrugó las cejas en duda.
El complejo no solo estaba fuertemente protegido, sino que Li Ce era un luchador de primer nivel. ¿Cómo podría un eunuco anciano colarse e intentar un crimen así? Incluso el propio Li Ce no permitiría que extraños se acercaran sin vigilancia. Mientras miraba hacia la distancia, una mujer con ropa delgada se arrodilló sola en el pequeño patio frente al palacio, frente a Chu Qiao, con el pelo enredado. Qiusui dijo que era Lady Ziming, ahora también conocida como concubina Ming. Había estado arrodillada allí desde el comienzo de la prueba. En